¿Alguna vez has sentido cómo se rompe tu vida en pedazos mientras el mesero te sirve vino tinto? El restaurante se llamaba El Olivo. Era nuestro lugar. Ahí celebramos 3 aniversarios. Ahí planeamos nuestro primer viaje a Cartagena. Y ahí, en la mesa 4, junto al ventanal, Camila destruyó nuestro futuro con 5 palabras. Alejandro, no estoy lista. Recuerdo que mi copa de vino estaba intacta. Mis manos temblaban debajo de la mesa, aunque traté de disimularlo apretando las servilletas hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ella no me miraba a los ojos. Jugaba con su tenedor, nerviosa, soltando frases ensayadas que seguramente había practicado frente al espejo toda la semana. Decía que todo había ido muy rápido, que necesitaba espacio para reencontrarse consigo misma, que la presión del compromiso la estaba asfixiando. Yo la escuchaba y sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar. Quería gritar, quería rogarle, quería agarrarle las manos y pedirle que no tirara 3 años a la basura por una crisis de dudas. Te juro que una parte de mí, esa parte patética y enamorada, estaba a punto de arrodillarse y suplicar por una oportunidad. Sentía que me arrancaban la piel a tiras. ¿Cómo es posible que la mujer con la que dormí anoche, la que me dijo que me amaba esta mañana, ahora me estuviera mirando como si fuera un extraño que le estorba? Pero entonces, ella dijo la frase que lo cambió todo. Dijo que no quería perderme, que solo quería ponerme en pausa, que la esperara mientras ella decidía si yo era suficiente para ella. En pausa. Como si yo fuera una película de Netflix que puedes detener cuando te aburres y retomar cuando no tienes nada mejor que ver. Ese dolor agudo se transformó en algo frío, un frío que me subió por la espalda y se instaló en mi pecho. Me tragué las lágrimas, me tragué las súplicas. Forcé una sonrisa que sentí como una cicatriz abriéndose en mi cara y le dije que estaba bien, que tomara todo el tiempo que necesitara. Vi el alivio en sus ojos. Ella esperaba drama, esperaba una escena, esperaba que yo luchara por ella para subirle el ego. Pero no le di el gusto. Pagué la cuenta, 180,000 pesos que me dolieron más que nunca. Le di un beso en la frente que supo a despedida y me fui. Caminé hasta mi auto sintiendo que las piernas me fallaban. Me encerré. Puse las manos sobre el volante. Y, ahí sí, lloré. Lloré como un niño. Lloré de rabia, de impotencia, de miedo a perderla. Golpeé el volante hasta que me dolieron las manos. Pero cuando llegué a mi departamento, el silencio me recibió como un balde de agua helada. Me quité la corbata, me serví un whisky doble y me senté frente a mi computadora. Soy auditor financiero. Mi trabajo consiste en analizar empresas en quiebra, encontrar dónde están las fugas de capital y decidir cuándo un negocio ya no es rentable. Y esa noche, con los ojos hinchados y el corazón roto, decidí auditar mi propia vida. Abrí una hoja de cálculo. Activos compartidos, pasivos emocionales. El balance era desastroso. Camila tenía las llaves de mi casa, acceso a mis cuentas de streaming. Era la beneficiaria de mi seguro. Yo estaba invirtiendo todo mi capital emocional en una socia que acababa de declararse en suspensión de pagos. Miré la pantalla borrosa por las lágrimas y tomé una decisión. Me di 24 horas, solo 24. Si ella quería tiempo, yo le daría eternidad. Si ella quería espacio, yo le daría un abismo. Empecé a teclear. Primero, el correo al dueño del departamento. No renuevo el contrato. Cancelo la cláusula de pareja. Me voy. Segundo, el banco. Bloquear tarjetas adicionales. Tercero, las contraseñas. Netflix, Spotify, Amazon. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Cada clic era una puñalada. Borrarla de mi vida digital dolía más que borrarla de las fotos, porque era admitir que ya no había un nosotros. Era desmantelar el hogar que habíamos construido. Me detuve un momento. Miré nuestro chat de WhatsApp. Su foto seguía ahí, sonriendo en la playa. Escribí y borré 10 mensajes. Quería decirle que me estaba matando. Quería decirle que la amaba.
pero recordé su cara de alivio en el restaurante. Ella no quería mi amor, quería mi sumisión. Quería tenerme asegurado mientras probaba suerte afuera. Y aquí te pregunto algo. Y quiero que seas honesto conmigo en los comentarios. Si la persona que amas te pide que la esperes mientras decides si te quiere, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado esperando, alimentándote de migajas de esperanza, o hubieras tenido el valor de romperte el corazón tú mismo para salvar tu dignidad? Yo elegí romperme. A las 3 de la mañana compré un boleto de avión. Solo ida. Bogotá a Roma. Salida en 21 horas. Siempre habíamos hablado de ir a Italia juntos. Ella quería ver la Fontana di Trevi. Yo soñaba con perderme en las calles viejas del Trastevere. Bueno, ahora iría yo. Solo. Me pasé el resto de la noche metiendo mi vida en 2 maletas. Ropa, laptop, documentos. Dejé los regalos que ella me dio. Dejé los recuerdos. Dejé el anillo que guardaba en el cajón de las medias. Ese que pensaba darle en diciembre. Ver ese anillo ahí, brillando inútilmente, fue el golpe final. Sentí náuseas. Sentí que me moría. Pero cerré la maleta. Llamé a mi hermana Sofía cuando estaba amaneciendo. Le dije que me iba. Ella gritó, lloró, me dijo que estaba loco, que estaba tomando decisiones permanentes por emociones temporales. Le dije que si Camila preguntaba, ella no sabía nada, que le dijera que estaba bien, pero que no le diera mi ubicación. Sofía intentó convencerme de que esperara una semana, que las cosas se podían arreglar. Pero un auditor sabe cuándo una empresa está liquidada, y nosotros estábamos liquidados. Ahora estoy en la puerta de embarque. Faltan 10 minutos para abordar. Mi teléfono sigue activo. Ni un mensaje de ella. Ni uno. Probablemente piensa que estoy en casa, llorando, esperando que ella me llame para darme permiso de existir. No tiene idea de que estoy a punto de desaparecer del mapa. Me duele el pecho. Tengo miedo. No sé qué voy a hacer en Roma solo. No sé si podré olvidarla. Pero sé una cosa. Prefiero llorar en un avión cruzando el Atlántico que llorar en mi sofá esperando un mensaje que quizás nunca llegue. Se enciende la señal de abrochar cinturones. Activo el modo avión. El mundo se apaga. El protocolo ha comenzado. Adiós, Camila. Querías tiempo. Aquí lo tienes todo. Roma no me recibió con brazos abiertos. Me recibió con una huelga de trenes y una lluvia gris que parecía ensuciar todo lo que tocaba. Arrastré mis 2 maletas por los adoquines mojados del Trastevere hasta encontrar el edificio. Un 4º piso sin ascensor. La escalera olía a humedad y a ajo frito. Cuando abrí la puerta del apartamento, no vi la Dolce Vita que te venden en las películas. Vi una cama pequeña, una mesa de madera rayada y una ventana que daba a un callejón donde la ropa de los vecinos goteaba sobre los cables de luz. Me senté en el borde de la cama y el silencio se me cayó encima como una losa de concreto. En Bogotá eran las 3 de la tarde. Camila probablemente estaría saliendo de su oficina. Quizás estaría revisando su teléfono, extrañada de que yo no le hubiera mandado el mensaje de buenos días que le mandé sagradamente durante 3 años. O quizás, y este pensamiento me clavó un cuchillo en el estómago, quizás estaba aliviada. Quizás estaba celebrando su nueva libertad con sus amigas, brindando porque el intenso de Alejandro finalmente entendió la indirecta y se largó. Esa primera noche fue un infierno. El cuerpo me pedía a gritos conectarme. Mis dedos buscaban el icono de Instagram por memoria muscular. Quería ver si había publicado algo. Quería saber si me estaba buscando. Es una adicción, te lo juro. El cerebro te pide esa dosis de dopamina, aunque sepa que lo que vas a encontrar te va a destrozar. Tuve que apagar el teléfono y meterlo en el fondo de la maleta para no caer. Me tomé media botella de vino barato que compré en la esquina y me obligué a dormir, solo para dejar de pensar. Al día siguiente empezó mi cuarentena. Me impuse una rutina militar porque sabía que si me dejaba llevar por la tristeza, no me levantaría de esa cama en un mes. Mi vida se redujo a 3 cosas: café, números y caminar hasta que me dolieran las piernas. Descubrí un pequeño bar a 2 cuadras. No era un lugar turístico.
Era un agujero en la pared con una barra de mármol desgastada. La dueña se llamaba Jana, una mujer romana de unos 60 años, con el pelo teñido de un rojo furioso y manos fuertes, de esas que han trabajado toda la vida. La primera mañana entré con mis ojeras y mi cara de funeral. Pedí un café solo en mi italiano roto. Jana me miró. No me sonrió. No me preguntó de dónde era ni qué hacía allí. Simplemente puso un expreso humeante frente a mí y un corneto de crema. Mangia, me dijo, estás muy flaco. Ese pequeño gesto, esa brusquedad maternal, casi me hace llorar ahí mismo en la barra. Me comí el pan dulce tragándome las lágrimas. A nadie le importaba quién era yo. A nadie le importaba que mi prometida me hubiera pedido tiempo. Para Roma, yo solo era otro turista triste más. Y eso, extrañamente, me dio paz. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando como un autómata. Soy auditor. Los números son mis refugio. Los balances cuadran o no cuadran. No hay zonas grises. No hay necesito tiempo para pensar si estos activos son reales. Si hay deuda, hay deuda. Si hay ganancia, hay ganancia. Me sumergí en hojas de cálculo de empresas europeas, buscando errores, buscando fraudes, buscando cualquier cosa que ocupara el espacio mental donde antes vivía Camila. Pero no te voy a mentir. Hubo momentos de debilidad absoluta. Una tarde, caminando cerca del río Tíber, vi a una pareja discutiendo. Ella lloraba, él la abrazaba. Sentí una punzada de envidia tan fuerte que tuve que sentarme en una banca. Extrañaba su olor. Extrañaba su risa escandalosa. Extrañaba incluso nuestras peleas tontas sobre qué pedir de cenar. Me pregunté si había cometido un error. ¿Y si ella solo necesitaba una semana? ¿Y si yo, con mi orgullo de auditor herido, había quemado un puente que todavía se podía cruzar? La duda es un veneno lento. Me imaginaba a Camila llorando en nuestro departamento vacío, buscándome, y yo aquí, jugando al conde de Montecristo en Italia. Casi corro al apartamento para encender el teléfono. Casi rompo mi propio protocolo. Pero entonces recordé su cara en el restaurante. No había lágrimas en sus ojos cuando me pidió tiempo. Había cálculo. Había frialdad. Ella quería tenerme en la banca mientras jugaba el partido titular con su propia vida. Y yo no nací para ser suplente de nadie. Respiré hondo el aire frío del río. Me levanté y seguí caminando. Roma ha sobrevivido a incendios, saqueos y guerras. Yo podía sobrevivir a una mujer indecisa. Esa noche, Jana me vio escribiendo en mi laptop en una mesa del rincón. Se acercó y me puso un plato de pasta Casio e pepe enfrente. Sin preguntar. El amor no se mendiga, ragazzo, me dijo en italiano, mientras limpiaba la mesa de al lado. Si tienes que pedirlo, no es tuyo. Me quedé helado. No le había contado nada, pero supongo que la cara de un hombre que huye se ve igual en cualquier idioma. Comí en silencio. La pasta estaba perfecta, picante, salada, cremosa. Por primera vez en 3 semanas, sentí el sabor de la comida. Y aquí quiero hacerte una pregunta, y me gustaría leerte en los comentarios. Si tuvieras que desaparecer mañana para sanar, ¿a qué ciudad del mundo irías? ¿Elegirías el ruido de una ciudad grande para distraerte o el silencio de una montaña para pensar? Yo elegí Roma porque es una ciudad de ruinas, y sentí que mis propias ruinas encajaban bien aquí. Pasó el primer mes. Mis clientes estaban felices con mi trabajo remoto. Mi cuenta bancaria en euros crecía. Mis piernas se hicieron más fuertes de tanto caminar. Y lo más importante, la urgencia de revisar el teléfono bajó de un grito a un susurro. Todavía dolía. Claro que dolía. Pero era un dolor diferente. Ya no era una herida abierta sangrando a chorros. Era un moretón. Sensible al tacto, pero sanando. Empecé a dormir 6 horas seguidas. Empecé a notar que la luz del atardecer sobre los edificios naranjas era hermosa. Creí que lo peor había pasado. Creí que había logrado escapar. Pero fui ingenuo. Fue un martes por la tarde, justo cuando empecé a sentirme a salvo, cuando mi cuarentena digital se rompió.
No fue por una notificación de Instagram ni un correo de trabajo. Fue una vibración larga y constante en mi bolsillo. Una llamada por Signal. Solo una persona usaba esa aplicación encriptada para contactarme. Mi hermana Sofía. Miré la pantalla. Mi pulso se aceleró. No voy a mentirte, por un segundo. Mi mente traicionera pensó, ¿le pasó algo? ¿Está bien? Pero en el fondo sabía que no era una emergencia médica. Era una emergencia de ego. Contesté. Alejandro, tienes que escuchar esto. La voz de Sofía sonaba agitada, como si estuviera escondida en el baño para hablar. Camila está perdiendo la cabeza. Me senté en el borde de una fuente seca. El sol romano me golpeaba la nuca, pero sentí frío. ¿Qué pasó?, pregunté, con esa voz de auditor que usa cuando encuentra una discrepancia en los libros contables. Fue a tu departamento. El portero le dijo que entregaste las llaves. Fue a la oficina de tus socios. Le dijeron que renunciaste a la presencialidad. Alejandro, está llamando a todos tus amigos. Está diciendo que desapareciste, que tiene miedo de que te hayas hecho algo. Está llorando en redes sociales, posteando frases sobre el arrepentimiento y el perdón. Escuché sus palabras y esperé sentir algo. Esperaba sentir satisfacción. Esa venganza dulce de saber que quien te lastimó ahora está sufriendo. O esperaba sentir culpa por causarle dolor a la mujer que amé durante 3 años. Pero lo que sentí me asustó más que cualquier otra cosa. Sentí indiferencia. Era como ver un reporte de una empresa competidora que se hunde por mala gestión. No me alegraba, pero tampoco me sorprendía. Era una consecuencia lógica. Dile que estoy bien, dije. Dile que estoy vivo, pero no le digas dónde. Ella dice que cometió un error, susurró Sofía. Dice que solo necesitaba pensar, que no quería terminar, que si vuelves, todo será diferente. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. Sofía. Ella no quería terminar. Ella quería ponerme en espera. Quería salir al mercado, ver si había una mejor oferta, y si no encontraba nada, volver a casa donde el tonto de Alejandro la estaría esperando con la cena lista. Su error no fue pedir tiempo. Su error fue subestimar mi capacidad para retirar la oferta. Colgué. Esa tarde, mis pensamientos eran un ruido blanco insoportable. Necesitaba salir de mi cabeza. Entré a una librería en Vía del Moro. Buscaba refugio entre palabras que no fueran las mías. Estaba en la sección de arquitectura, pasando los dedos por lomos de libros viejos, cuando choqué con alguien. Un libro cayó al suelo. Nos agachamos al mismo tiempo. «Perdón», dijo ella. Acento español. Fuerte. Claro. Culpa mía, respondí. Nos levantamos. Ella tenía unos 35 años, gafas de pasta gruesa y esa mirada inteligente de quien observa edificios, no personas. Se llamaba Isabela, arquitecta. Llevaba 2 años en Roma escapando de un divorcio complicado en Madrid. Terminamos tomando un vino en una terraza cercana. No hubo coqueteo. Éramos 2 náufragos reconociéndose en una isla desierta. Le conté mi historia. No la versión dramática, sino la versión resumida. El restaurante, la petición de tiempo, la huida. Isabela escuchó, girando su copa de vino. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo algo que me cambió la perspectiva para siempre. Alejandro, en el mercado inmobiliario existe un término para eso. Se llama opción de compra. ¿Cómo?, pregunté. Es cuando un cliente paga una pequeña suma para reservar una propiedad por un tiempo determinado. No la compran. Solo pagan por el derecho exclusivo de comprarla en el futuro si así lo deciden. Mientras tanto, el vendedor no puede ofrecérsela a nadie más. La propiedad queda congelada. Me quedé helado. Eso era exactamente lo que Camila había hecho. Ella quería pagar la reserva, continuó Isabela, pero no quería firmar la hipoteca. Quería asegurarse de que tú no estuvieras disponible para nadie más, mientras ella decidía si realmente quería invertir en ti. Es una estrategia comercial inteligente,
pero es una estrategia humana miserable. Yo cancelé el contrato, dije, sintiendo cómo las piezas encajaban en mi cerebro de auditor. ¿No?, corrigió Isabela. Tú retiraste la propiedad del mercado. Y eso les duele a los especuladores. No lloran porque te perdieron a ti, Alejandro. Lloran porque perdieron el control sobre el activo. Su plan de seguridad se esfumó. Esa noche caminé de regreso a mi apartamento con una claridad mental que no había tenido en meses. La angustia de Camila no era amor renacido. Era pánico de gestión. Se había dado cuenta de que su plan B tenía dignidad y piernas para marcharse. Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo directo. Mírame a los ojos, o bueno, escucha mi voz. ¿Alguna vez has sentido que eres la opción de compra de alguien? Esa persona que te tiene ahí, ni muy cerca para comprometerse, ni muy lejos para perderte. Esa persona que te da migajas de atención solo para mantenerte enganchado mientras busca algo mejor. Si la respuesta es sí, te pregunto, ¿qué estás esperando para retirar la propiedad del mercado? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si hay más arquitectos de su propio destino aquí. Llegué a mi cuarto piso. Mi teléfono vibró de nuevo. Era una captura de pantalla de Sofía. Un estado de Camila en Instagram. Una foto nuestra, de espaldas, mirando el mar. El texto decía: a veces no sabes lo que tienes hasta que el silencio te lo grita. Isabela tenía razón, no era amor, era marketing de crisis. Borré la foto sin abrirla. Me serví un vaso de agua. Mañana tenía que auditar el balance de una empresa textil en Milán. Números reales, problemas reales, soluciones reales. Camila y su tiempo ya no eran un problema de mi departamento contable. Eran una deuda incobrable que acababa de pasar a pérdidas y ganancias. Y por primera vez, el balance de mi vida empezaba a dar números positivos. Pero la paz dura poco cuando el pasado insiste en cobrar facturas viejas. Yo creía que con el silencio bastaba, pero no sabía que Camila estaba a punto de jugar su última carta. Una carta que tenía nombre y apellido, y que estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino con una misión: traerme de vuelta, vivo o muerto. Creí que el silencio digital era mi escudo, pero olvidé que el mundo real tiene puertas que se pueden tocar. Y la mía sonó un jueves por la tarde, mientras trabajaba en una auditoría para una firma de Milán en la mesa de siempre de la trattoria Dayana. Levanté la vista del espresso y ahí estaba. Marco. Nuestro amigo en común. El tipo que siempre organizaba los asados, el pacificador, el que odiaba el conflicto, estaba parado frente a mí con una maleta de mano y cara de quien viene a entregar malas noticias. ¿Alejandro?, preguntó, como si no estuviera seguro de si el hombre con barba de 3 semanas y mirada dura que tenía enfrente seguía siendo su amigo. Cerré mi laptop. No sentí alegría de ver una cara familiar. Sentí una alerta de seguridad en mi sistema. Marco, ¿qué haces en Roma? Vine a buscarte, dijo sentándose sin esperar invitación. Camila me pagó el pasaje. Bueno, me rogó que viniera. Nadie sabía dónde estabas, pero recordé que siempre hablabas de este barrio. Llevo 3 días recorriendo cada maldito café del Trastevere buscándote. Yana se acercó. Miró a Marco con desconfianza. Seguramente notó que llevaba días merodeando por la zona. Luego me miró a mí. Le hice un gesto sutil de que estaba bien. Ella se retiró, pero se quedó limpiando copas cerca, vigilando. «Tienes 5 minutos», dije. Mi voz sonó metálica. Marco parpadeó, sorprendido. «Alejandro, somos amigos. No seas así. 4 minutos y medio. Ve al grano, Marco. No viniste a ver el Coliseo». Él suspiró y soltó el discurso. Se notaba que lo habían ensayado. Me contó que Camila estaba destruida, que había bajado 5 kilos, que había empezado terapia intensiva, y luego sacó la carta del trauma. Ella no quería terminar contigo, Ale. Entró en pánico. ¿Te acuerdas del divorcio de sus papás? Fue brutal. Ella vio cómo su familia se desmoronaba y le dio terror repetir la historia. Cuando te pidió tiempo, no era porque no te amara.
Era una prueba estúpida. Quería ver si te quedarías, si lucharías por ella, para demostrarle que no te irías como su papá. Escuché en silencio. Analicé los datos. Trauma infantil. Miedo al abandono. Test de resistencia emocional. Todo tenía lógica psicológica. Ella sabe que la cagó. Continuó Marco, inclinándose hacia adelante. Pero te ama. Dice que si vuelves, las cosas serán diferentes. Que ya entendió. Solo necesita que la perdones. Cuando terminó, el silencio en la mesa pesaba más que el mármol. Marco me miraba esperando la redención, el momento de película donde el héroe comprende, empaca sus cosas y corre al aeropuerto. Tomé un sorbo de café. Lo miré a los ojos. Marco, aprecio que hayas venido, ¿de verdad? Pero escúchame bien. Hice una pausa para asegurar que entendiera cada palabra. Entiendo por qué lo hizo. Entiendo su miedo. Entiendo que sus papás la jodieron emocionalmente. Pero hay una diferencia entre entender las causas de un accidente y aceptar vivir en un auto destrozado. ¿Qué quieres decir? Que entender sus razones no borra las consecuencias de sus acciones. Ella decidió jugar juegos mentales conmigo. Decidió ponerme a prueba en lugar de confiar en mí, y yo no soy una rata de laboratorio para sus experimentos de lealtad. Pero está arrepentida. El arrepentimiento es barato cuando ya perdiste el activo. Lo corté. Dile que espero que su terapia funcione. Dile que sane, pero su proceso de sanación ya no me incluye. Yo cerré esa cuenta. Marco se quedó callado. Sabía que no había margen de negociación. Se levantó, decepcionado, dejando un café intacto en la mesa. Te desconozco, Alejandro. Antes hubieras movido cielo y tierra por ella. Ese Alejandro se quedó esperando en un restaurante en Bogotá. El que está aquí aprendió a valorarse. Marco se fue. Lo vi desaparecer por la calle empedrada y sentí una oleada final de adrenalina. Tenía que cerrar la última brecha de seguridad. Abrí mi laptop, redacté un correo, el único y el último, no para Marco, para ella. Asunto. Cierre definitivo. Camila. Marco vino a verme, me contó tu versión. Me pediste tiempo para aclarar tus dudas, te lo di. Yo usé ese tiempo para aclarar mis certezas. Decidiste no elegirme cuando me tenías. Yo decido no volver cuando me necesitas. No hay rencor, pero tampoco hay retorno. El contrato se canceló el día que te levantaste de esa mesa. Sé feliz, pero hazlo lejos de mí. Alejandro, leí el texto. Era brutalmente honesto, sin adornos, sin poesía. Como un informe de auditoría final. Clic, enviar. Cerré la computadora. Y en ese instante, sentí que algo físico se desprendía de mi espalda. La última cadena se rompió. Y aquí quiero preguntarte algo. De hombre a hombre. Muchos creen que perdonar significa volver a ponerte en la posición donde te lastimaron. Creen que ser bueno es dar segundas oportunidades a quien te trató como una opción. Yo creo que el verdadero perdón es desearles el bien, pero desde muy lejos, donde ya no puedan tocar tu paz mental. ¿Tú qué opinas? ¿Habrías vuelto al saber que ella estaba sufriendo y arrepentida? ¿O habrías mantenido tu posición como hice yo? Déjamelo saber en los comentarios, porque la línea entre el orgullo y la dignidad a veces es muy delgada. Yana se acercó y retiró la taza fría de Marco. ¿Se fue el problema?, preguntó. Se fue el pasado, respondí. Bene. Entonces pide otra copa de vino. La vida sigue. Tenía razón. La vida seguía. Y por primera vez en meses, el futuro no me daba miedo. Me daba curiosidad. Pero el destino tenía una última sorpresa preparada para mi balance final. Una que llegaría 6 meses después, en forma de una caja de cartón, y una nueva socia que no necesitaba pruebas de amor. 6 meses después, Roma ya no era un refugio. Era mi casa. El martes por la mañana recibí 2 notificaciones que definieron mi nuevo balance general. La primera fue un correo electrónico de la firma en Milán. Me ofrecían un contrato fijo como auditor senior para sus operaciones en el sur de Europa.
El salario duplicaba lo que ganaba en Bogotá. No había cláusulas ocultas. Era una oferta sólida, basada en mi rendimiento, no en promesas vacías. Acepté en el acto. La segunda notificación llegó en forma de una caja pequeña de cartón, enviada desde Colombia. La dejé sobre la mesa de la cocina de mi nuevo apartamento, uno con terraza y sin humedad en las paredes. Me preparé un café, me senté. La abrí con la calma de quien revisa una factura antigua que ya fue pagada. Adentro estaba el anillo, ese aro de oro blanco que me costó meses de ahorro. Y una carta. No la voy a leer completa aquí. Era larga. Camila escribía sobre el arrepentimiento, sobre cómo el tiempo que yo le di se convirtió en su propia prisión. Decía que al final, cuando dejó de buscarme, entendió que yo no era el villano de la historia, sino el único que tuvo el valor de no aceptar un maltrato. Me devolvía el anillo porque, según ella, no se puede conservar un símbolo de un compromiso que nunca tuve el valor de firmar. Sostuve el anillo en mi mano. Esperaba sentir nostalgia. Esperaba sentir esa punzada en el pecho que te dobla las rodillas. Pero no sentí nada. Solo sentí el peso frío del metal. Era un activo depreciado. Un recuerdo de una inversión fallida. Guardé el anillo y la carta en una caja de zapatos al fondo del armario, junto con los pasajes de avión y el recibo de esa última cena. No los tiré. Un buen auditor guarda los registros, no para obsesionarse con ellos, sino para recordar dónde no volver a invertir jamás. Archivo muerto. Caso cerrado. Esa noche tenía una cena. No era con Marco, ni con fantasmas del pasado. Era con Elena. La conocí hace 3 semanas en una conferencia financiera. Española, directa, con una risa que llenaba la habitación y cero tolerancia al drama. Cuando le pedí su número, no se hizo la difícil. Me lo dio. Cuando la invité a salir, no me dijo déjame ver mi agenda o quizás. Me dijo, sí, el viernes a las 8 me va perfecto. Llegué al restaurante en Trastevere 5 minutos antes. Ella ya estaba ahí. Me vio entrar y sonrió. Una sonrisa sin dudas, sin miedo, sin cálculo. Nos sentamos. Pedimos vino. Hablamos de trabajo, de Roma, de la vida. En un momento, ella me preguntó por qué me había mudado a Italia tan repentinamente. Cerré una empresa que daba pérdidas, le dije. Elena me miró sobre su copa de vino, entendiendo la metáfora al instante. ¿Y ahora? ¿Cómo está el balance? En números verdes, respondí. Muy verdes. No sé si Elena será la mujer de mi vida. No sé si nos casaremos o si esto durará 3 meses. Y la gran diferencia es que ya no me importa tener esa garantía por adelantado. Porque aprendí que el amor no es un contrato de seguro donde pagas primas, esperando que no ocurra un siniestro. El amor es una sociedad diaria. Se renueva cada mañana con acciones, no con promesas de esperarme un tiempo. Con Camila, yo vivía en una constante ansiedad, tratando de descifrar si yo era suficiente. Con Elena, y con mi nueva vida en Roma, simplemente soy. Y si mañana ella decide irse, o si yo decido irme, no será el fin del mundo. Será solo un cambio de gestión. Porque mi activo principal, mi dignidad y mi paz mental, ya no están a nombre de nadie más que del mío. Salí del restaurante y caminé solo hacia el mirador del Gianicolo. Roma brillaba abajo, eterna e indiferente. Respiré hondo el aire fresco de la noche. Recordé al Alejandro que se subió a ese avión llorando, creyendo que su vida se había terminado. Me gustaría decirle que no se terminó. Apenas estaba empezando. Camila quería tiempo. Yo le di espacio permanente. Ella quería que la esperara. Yo elegí avanzar. Y esa decisión hizo toda la diferencia. Así que aquí termina mi informe. Y te dejo con la última pregunta, la más importante de todas. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre esperar a alguien que duda de ti o elegirte a ti mismo? ¿Has experimentado cómo alejarte de lo que no funciona te abrió puertas que nunca imaginaste? Si esta historia resonó contigo, si tú también estás cansado de ser la opción de alguien y estás listo para ser tu propia prioridad, dale like a este video y suscríbete al canal.
Aquí no hablamos de cómo rogar amor. Hablamos de cómo construir una vida donde no necesites rogarle nada a nadie. Gracias por acompañarme en esta auditoría. Nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.